ocasiones vamos a ver el tema de estados de la materia. La materia en la naturaleza se presenta principalmente en tres estados: el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Estos estados se manifiestan cuando las sustancias están en forma pura, no en mezclas. En una mezcla no se puede hablar exactamente de sólido o de líquido. Por ejemplo, una gelatina tiene parte sólido, tiene parte líquido. Pero acá los estados son para sustancias puras. ¿Cuál es la diferencia entre un sólido, un líquido y un gas? Bueno, las moléculas en un sólido o las moléculas que forman un sólido están bien juntas, bien pegadas. Están tan pegadas como papas en un saco. De tal forma de que esas moléculas tienen poca libertad para moverse. Imagínate papas en un saco, que una papa pueda moverse entre las demás papas, bien difícil, no hay espacio. Entonces, eso es lo que pasa en un sólido, sus moléculas están tan juntas que eso hace de que el sólido tenga una forma definida, tenga dureza y tenga un volumen definido. En cambio, en líquido, las moléculas están un poquito más separadas, más lejos. Eso hace que en un líquido pueda fluir, ¿no? Se te derrama, por ejemplo, un poco de agua y el agua fluye, puede desplazarse, debido a que las moléculas están un poquito más separadas. En el caso de un gas, las moléculas todavía están mucho más lejos, tan lejos de que ya un gas no tiene una forma definida. Un gas o las moléculas de un gas no pueden mantenerse juntas, más bien comienzan a alejarse una de otra y eso se llama la expansión. O sea que un gas está en continua expansión, tratando de ocupar cada vez más espacio. Esas son las tres principales fases. Ahora, podría ser de que el sólido pase al líquido. Claro, para eso hay condiciones de presión y de temperatura bien determinadas. Por ejemplo, en el caso del hielo, de agua, digo de agua porque también hay hielo seco. En el caso del hielo de agua, para que el hielo pase a ser líquido, tiene que estar exactamente a 0 grados, no a cualquier temperatura, tiene que ser 0 grados, que es normalmente la temperatura del refrigerador. El paso de sólido a líquido se conoce como fusión. Y lo contrario del líquido a sólido, solidificación. La fusión, jóvenes, la fusión es, por ejemplo, cuando sacamos un hielo del refrigerador y luego empieza a derretirse, ¿no? A convertirse en líquido. Bueno, la solidificación es poner un líquido, un vaso con agua en el refrigerador. Claro, no inmediatamente pasa a ser hielo, si te habrás dado cuenta, ¿no? Colocas un vaso en el refrigerador, todavía no se forma hielo. Tiene que pasar un tiempo. ¿Por qué? Porque todavía el refrigerador tiene que enfriar esa agua líquida, enfriarlo hasta 0, para que recién estando en 0 se empiece recién a formar hielo. Y eso toma un tiempo. ¿Ya? Entonces, la solidificación y la fusión se dan a 0 grados en el caso del agua. Otro cambio de estado sería el paso del líquido a gas. El paso del líquido a gas se conoce como vaporización. Vaporización. Y lo contrario sería condensación. La vaporización, jóvenes, por ejemplo, es cuando uno coloca el agua y luego lo pone a hervir. Entonces hay un momento donde ya toda la masa de agua comienza a transformarse en vapor, ¿no? Eso se da en el caso del agua a 100 grados. Por eso decimos que a 100 grados el agua se vaporiza, a 100 grados el agua hierve, o a 100 grados el agua pasa de líquido a gas. Lo contrario es la condensación, paso de gas a líquido. Claro, tú podrías en una bolsa atrapar ese vapor de agua, dejarlo que se enfríe y después se transformaría otra vez en líquido. O si no, lo que vemos cuando hay invierno, las lunas de los carros están empañadas, se humedecen. ¿Qué lo humedece? ¿De dónde sale esa agua? Esa agua sale del aire, porque en el aire hay vapor de agua. Ahorita que en este aire hay vapor. Ese vapor, cuando entra en contacto con una zona mucho más fría, entonces pasa de ser vapor a
a líquido. O cuando sacamos una gaseosa helada de un refrigerador también, al contacto con el aire se van a formar gotitas, ¿no? Esas gotitas son el vapor de agua que se está condensando. Otro cambio de estado sería de sólido a gas. Eso se conoce como sublimación. La sublimación, jóvenes, entonces es el paso directo del sólido a gas. Un ejemplo es la naftalina. Las naftalinas son unas bolitas blanquitas parecidas a las mentitas. Como es parecido a las mentitas, bueno, así, ¿y eso se usa para qué? Se usa para ahuyentar a las polillas. Eso se coloca en la ropa, eso se coloca de repente en los estantes de libros, ahí se coloca. Si tú colocas esa bolita ahí en la ropa, por ejemplo, vas a ver que luego de cierto tiempo la bolita se va haciendo más chiquitita. Y no está desapareciendo, sino que se está transformando directo de sólido a gas. ¿Cómo sabemos que no está pasando a líquido? Sabemos que no está pasando a líquido porque cuando lo agarras no te moja. Es el paso directo de sólido a líquido. Bueno, y lo contrario se conoce como sublimación inversa. Sublimación inversa es el paso de gas directamente a sólido. Bueno, estos serían los tres estados de la materia y sus respectivos cambios de estado. Hay un cuarto estado, el plasma. El plasma ya no está ni sólido, ni líquido, ni gas. Si a este gas le seguimos calentando, el gas comienza a adquirir carga positiva, carga negativa. Eso se llama ionización. Y cuando ese gas ya está ionizado, a eso se le llama plasma. Pero claro, para la ionización, una forma de ionizar es el calor, otro puede ser la radiación, por una radiación ultravioleta, puede también ionizar y formar plasma. Entonces, plasma no solo se da a altas temperaturas, también puede ser a bajas temperaturas causada, por ejemplo, por la radiación ultravioleta. Ese es el cuarto estado de la materia que se encuentra principalmente en las estrellas, porque las estrellas están a millones de grados centígrados. También, ¿dónde más hay? Bueno, en el núcleo de la Tierra, ¿no? En el núcleo de la Tierra se piensa de que también hay una zona bastante caliente, bueno, ahí hay plasma. Otro lugar puede ser en un televisor, ¿no? El televisor plasma. Televisor plasma. Otro lugar, la ionosfera, que es una de las capas de nuestra atmósfera. Justamente la ionosfera, que es una de las capas de la Tierra, ¿no? Ahí encontramos entonces bastantes materia de forma ionizada, ¿no? Eso permite inclusive, afecta inclusive las comunicaciones eléctricas, ¿no? Bueno, un fenómeno ya viene a ser un cambio. Un fenómeno es sinónimo de cambio. Todo cambio que se da en la naturaleza se conoce como fenómeno. Hay dos tipos de fenómenos: fenómeno físico y fenómeno químico. ¿Cuándo es un fenómeno físico? Bueno, un fenómeno es físico cuando no cambia la composición química. Cuando no cambia la composición química. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir eso, jóvenes, que las sustancias siguen siendo las mismas. ¿Ya? Las sustancias siguen siendo las mismas. Estará cambiando de repente de longitud, de forma, estará cambiando en otros aspectos, pero no cambia su composición química. Entonces, aquí un ejemplo de fenómeno físico sería cualquiera de estos cambios. Porque cuando el hielo pasa de ser sólido a líquido, sigue siendo agua. El hielo es H2O y cuando pasa a líquido sigue siendo H2O. Si lo ponemos ese líquido en la tetera y lo convertimos en vapor, en gas, sigue siendo H2O.
O sea que la sustancia está experimentando cambios de estado, pero su composición química se está, en este caso, manteniendo. O sea, no está cambiando su composición química. Eso es un fenómeno físico. Por lo tanto, como ejemplo de fenómeno físico sería cambio de estado. Cambio de estado. Otro ejemplo sería estirar un resorte o una liga, ¿no? Tú estiras un resorte o una liga y no por estirar el resorte, por ejemplo, que sea de hierro, no por estirarlo va a dejar de ser hierro o se va a transformar en cobre, latón, no, va a seguir siendo hierro. Entonces, al estirar un resorte sería fenómeno físico. Otro sería de repente romper una tiza. Tú por romper la tiza alterará su composición química, se convertirá en otra sustancia, no. Entonces, eso es un fenómeno físico. Otro ejemplo sería el movimiento. El movimiento. El movimiento, por ejemplo, planetario. El movimiento, jóvenes, de un planeta no va a hacer que se altere la composición química de ese planeta, que haya más azufre, más oxígeno, menos nitrógeno, no va a alterar en nada. Entonces, un movimiento también es un ejemplo de fenómeno físico. ¿Y qué es un fenómeno químico? Lo contrario es cuando cambia la composición química. Ahora sí, cuando cambia la composición química, eso es un fenómeno químico, que obviamente lo vamos a estudiar en todo este curso de química. Ejemplo, el ejemplo más común, más sencillo, sería la oxidación. Oxidación. Cuando tenemos un clavito de hierro, al inicio ese clavito está nuevo, pero luego se pone de un color medio rojizo, es porque ese clavo que era hierro, al contacto con el oxígeno del aire, se transforma en un óxido de hierro, conocido normalmente como óxido férrico. Entonces la oxidación, ¿qué está pasando? El hierro se está combinando con el oxígeno, está formando algo que no había antes. ¿Qué es eso? El óxido de hierro. Otro ejemplo de fenómeno químico sería la combustión. Cuando tú quemas papel, al quemar el papel no sigue siendo papel. ¿En qué se transforma? En ceniza. Sale un humo. O sea, salen nuevas sustancias, nuevos compuestos que no estaban al inicio. Entonces ahí ha habido una transformación, un cambio. Por eso se llama fenómeno químico, porque está cambiando la composición química. Otro ejemplo sería la fermentación. La fermentación. En la fermentación, entonces, nosotros, por ejemplo, para preparar vino, entonces hace de que la uva, entonces se le deja, como se dice, madurar. Hay unas bacterias que realizan muchas reacciones químicas y hace de que al final eso se transforme en vino. Eso se conoce como la fermentación. Lo otro es la cocción. Cuando cocinas. Siempre que cocines, estará ocurriendo reacciones químicas o fenómenos químicos, siempre que estés cocinando. ¿Cómo sabemos que ha ocurrido un cambio? Por ejemplo, un pescado cuando está todavía crudo, tiene un sabor, un olor y un color distinto que cuando lo fríes. Al freírlo cambia su sabor, su olor, su color. Eso es una evidencia de que ha ocurrido ahí un fenómeno químico. Se han formado nuevas sustancias por el calor. Eso es fenómeno químico. Bueno, jóvenes, hasta aquí sería la clase de hoy.